La mirada de nosotros tiene que estar puesta aquí en Jesús. Y hoy en día se ha perdido lo que es el enfoque en Cristo y nos hemos enfocado en la cosa que nos conviene a nosotros. Porque cuando yo vi que la venida de Cristo vino, y cuando Cristo vino, que su venida se manifestó, lo que estaba pasando en ese momento era algo tan duro, tan doloroso. A veces uno ni siquiera tiene palabras para explicar que lo que más me entristeció fue que Cristo vino y habían un sinónimo de personas llorando, lamentándose, diciendo: wow, Él vino, me perdí. ¿Qué hice, Señor? ¿Qué me pasó? ¿Por qué Cristo hubiera venido y ellos se hubieran quedado? Pero esas personas que se hubieran quedado no eran inconversos lo que yo estaba viendo, eran cristianos, gente que servían a Dios en un momento dado, gente que duraron X tiempo dentro de la iglesia, en el evangelio, y Cristo vino y se perdieron. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en esta ocasión tengo la oportunidad, tengo el honor de estar sentado con un hombre de Dios que yo sé que lo que este hombre va a hablar va a bendecir a cada uno de ustedes que está pues conectado ahí. Para mí es un honor presentar al evangelista Alexander. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Amén, ministro, Dios te bendiga más. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar una vez más aquí en este canal, gloria al Señor. Y por el privilegio que el Señor nos permite de estar aquí compartiendo con nuestro hermano Antonio Hernández. Amén. Así que usted que está ahí, le voy a pedir que por favor usted se suscriba al canal, que active las notificaciones y que comparta este contenido con alguien más para que también sea bendecido. Hombre de Dios, ¿qué estará hablando en estos momentos? Bueno, príncipe, en esta hermosa noche o tarde, gloria a Dios, quiero aprovechar esta oportunidad de estar aquí para hablar sobre la salvación. ¿Por qué quiero hablar de la salvación? Porque esta generación de este tiempo nos hemos enfocado en lo que son los milagros, nos hemos enfocado en lo que son las cosas materiales y estamos descuidando una salvación tan grande que fue la que nuestro Señor Jesucristo, por su amor y su misericordia, nos ha entregado. ¿Por qué quiero hablar de salvación? Porque hoy en día, acabe de notar, hoy en día nos podemos dar cuenta de que se ha perdido el enfoque de lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque todos estamos persiguiendo el mismo objetivo. Y si nos vamos a la palabra, nos vamos a encontrar en la Biblia con varias citas bíblicas, con varias enseñanzas que Cristo dejó para que nosotros no perdiéramos el enfoque de lo que es la salvación. Porque todos sabemos que Cristo murió, resucitó, pero también la palabra enseña de que Cristo dijo que volvería. Así es. Cristo dijo que volvería por su pueblo, dijo que volvería por la iglesia. Pero antes de él él le dio mandato, le dio enseñanza a los discípulos para que ellos se encargaran de ir a pregonar el evangelio por todas las naciones. Cuando hablamos de evangelio estamos hablando de buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De salvación, nuevas noticias. Los discípulos se encargaron de ir a llevar el mensaje de salvación del reino. Porque Cristo cuando vino, la palabra dice que Cristo vino a morir. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y tengamos vida eterna. Cuando nos vamos a la Biblia, al libro de San Juan capítulo 14, vemos que Jesús le está dando unas indicaciones a sus discípulos. Y en esas indicaciones que Jesús le está dando, Jesús le dice a ellos de que Él iba a volver y se iba a tomar a sí mismo.
¿Qué me impacta de esta escritura? Que me impacta es de que Cristo nunca quiso que los discípulos perdieran el enfoque de lo que era la salvación. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, que estamos sirviendo a Dios, que estamos en los caminos de Dios, sabemos de que estamos persiguiendo todo el mismo objetivo. Pero hoy en día hay una diferencia. ¿Por qué? Porque no todos estamos enfocados en lo que verdaderamente importa. Si nos vamos a la palabra, si nos vamos a la historia bíblica, nos vamos a los años 64 al 67 después de Cristo, donde el apóstol Pablo y los mártires de la fe fueron perseguidos por uno de los primeros emperadores que se enfocó en perseguir a la iglesia, Nerón. En ese tiempo la iglesia era perseguida. Era perseguida ¿por quién? Por el Imperio Romano. Pero si nosotros traemos esa persecución a este tiempo, nos vamos a dar de cuenta que hoy en día la iglesia no está perseguida, no está siendo perseguida por ningún emperador o por ningún presidente. La iglesia está siendo perseguida por nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos estamos encargando de perseguirnos unos a otros y estamos perdiendo lo que es el enfoque. Nos estamos enfocando en los milagros cuando Cristo dijo que estas señales no iban a seguir a nosotros. Nosotros no debemos de enfocarnos en seguir las señales, en seguir los milagros, en seguir las sanidades, en seguir lo que son las manifestaciones. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que ellas no iban a seguir a nosotros. Así es. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en perseguirla y no es malo usted manifestar poder de parte de Dios. No es malo, es bueno, pero nuestro enfoque no debe de ser eso. Nuestro enfoque debe de ser de que nosotros atesoremos esta salvación tan grande que tenemos y que nosotros nos enfoquemos en traer a esas personas que están en el mundo pasando por depresión, pasando por problemas familiares. Porque hoy en día usted se topa con personas que el enemigo, Satanás, lo tiene oprimido en el mundo. Personas que necesitan ayuda, que necesitan a Jesucristo. Pero si nosotros perdemos el enfoque de lo que es la salvación, ¿cómo nosotros vamos a poder atraer a personas a los caminos de Dios para que se salven? ¿Por qué? Porque esto no se trata de tener una congregación llena de gente. Esto se trata de que los que estén en la congregación sean salvos. Porque a veces nos enfocamos en la cantidad, pero nos olvidamos de lo que es la calidad. Así es. ¿Y por qué te estoy hablando de este tema, príncipe? Te estoy hablando de este tema porque hace como 2 meses atrás yo estaba en el monte orando con unos cuantos hermanos. Yo recuerdo que esa noche estaba con el evangelista Bienvenido Esperanza, un hombre de Dios tremendo. Estaba con un ministro de Dios llamado Génesis, otro hombre de Dios que le encanta buscar a Dios. Y estaba también con un adorador, un hombre de Dios tremendo, Abel Méndez. Y esa noche nosotros estábamos orando en el monte. Mientras estábamos orando en el monte, el Señor me mostró en visión su venida. Yo pude ver en visión que la venida de Cristo se manifestó. Pero cuando yo veo en esta visión, lo que te estoy contando, no te estoy diciendo que me lo soñé. No te estoy diciendo que yo estaba en mi casa durmiendo y tuve un sueño. No, yo estaba orando en el monte y el Señor me mostró en visión. Me quitó lo que es la visión de lo que estaba en el lugar y me llevó a su venida. Y en esa visión que el Señor me mostró cuando yo estaba orando, fue algo que sacudió mi vida poderosamente. Esa visión que el Señor me mostró cambió mi enfoque totalmente. ¿Por qué? Porque yo soy uno de los predicadores que trato de cada vez que voy a predicar a una congregación, que voy a predicar a una iglesia, llevarle una palabra de parte de Dios. Cada vez que voy a predicar en una iglesia, uno ora, busca a Dios, ayuna, le dice, Señor, úsame con poder, con autoridad, Señor, para que las personas vean, Señor, de que tú estás vivo, de que tú haces milagros. Pero a veces nosotros vamos a Dios con esta mentalidad y pensamos
y creemos que vamos a engañar a Dios. Y Dios sabe que nosotros estamos buscando esto porque muchas veces lo hacemos porque queremos ser vistos por los hombres. Muchas veces lo hacemos porque queremos llenarle un requisito a alguien. Porque hoy en día todo el mundo se ha enfocado en la manifestación. Si el hombre de Dios, el predicador que va a llevar la palabra, no lleva evidencia, no lleva milagro, entonces ese hombre no es de Dios. Y de eso es que nosotros tenemos que quitar la mirada. La mirada de nosotros tiene que estar puesta aquí en Jesús, como dice el libro de los Hebreos, el autor y consumador de la fe. Y hoy en día se ha perdido lo que es el enfoque en Cristo y nos hemos enfocado en la cosa que nos conviene a nosotros. Cuando estaba en el monte, que sube esta visión, profeta, esta visión me sacudió tremendamente. ¿Tú sabe por qué me sacudió, profeta? Porque cuando yo vi que la venida de Cristo vino, esto sacudió mi vida tremendo. ¿Por qué? Porque Cristo vino. Y cuando Cristo vino, que su venida se manifestó. Mira, lo que estaba pasando en ese momento era algo tan duro, tan doloroso, que a veces uno ni siquiera tiene palabras para explicar, para darle a entender a la gente lo que estaba pasando en esa revelación, lo que yo estaba viendo en esa revelación. Y usted sabe algo, que lo que más me entristeció fue que Cristo vino y había un sinónimo de personas llorando, lamentándose, diciendo, wow, Él vino, me perdí. ¿Qué hice, Señor? ¿Qué me pasó? Porque Cristo hubiera venido y ellos se hubieran quedado. Pero esas personas que se hubieran quedado no eran inconversos lo que yo estaba viendo, eran cristianos. Gente que servían a Dios en un momento dado. Gente que duraron X tiempo dentro de la iglesia, en el evangelio, y Cristo vino y se perdieron. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero hablar de esto, profeta? ¿Por qué quiero hablarle al público de esto? Porque nosotros nos hemos enfocado muchas veces en buscar lo que nos aprovecha a nosotros. Es más fácil nosotros como creyentes levantarnos en contra de un hermano que Dios le dio una revelación. Muchas veces nos levantamos en contra de hombres de Dios porque la visión que Dios le dio a ellos no fue la misma que Dios nos dio a nosotros. Sí. A veces nos enfocamos en perseguir al hombre de Dios porque muchas veces el hombre de Dios que Dios está levantando con una palabra verdadera, con una palabra poderosa de parte de Dios, nosotros queremos perseguirlo, nosotros queremos hacerle guerra. ¿Para qué? Para tratar de desalentar a ese hombre que le está pagando el precio a Dios. Y es lamentable, profeta. ¿Por qué te digo que es lamentable? Porque tú te vas a las iglesias y tú analizas las iglesias desde adentro, desde el fondo. Y cuando tú ves lo mismo que le están haciendo la guerra al hombre de Dios, son los mismos que en un momento dado dijeron que él era de Dios, que él venía de parte de Dios. Cuando nosotros entramos a la historia bíblica, cuando el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis, la Biblia dice, la Biblia enseña que la revelación que Juan recibió, la Biblia enseña de que Cristo, a través del apóstol Juan, a través de esta revelación, a través de esta visión, el propósito era alentar a las iglesias de Asia Menor. Todos sabemos que el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan empieza con un saludo y empieza dando a entender de que esa revelación que él estaba recibiendo era una revelación ¿de quién? De Jesucristo. Sí. De las cosas venideras, de las cosas que iban a venir. Pero ¿qué acontece? Cuando entramos al libro de Apocalipsis, del capítulo 2 en adelante, nos vamos a encontrar con un mensaje que el apóstol al Juan está dirigiendo a las 7 iglesias de Asia Menor. Sí. Pero cuando nos vamos, la primera iglesia que el apóstol al Juan menciona en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Éfeso. Sí. La iglesia de Éfeso, cuando nos vamos a la historia, en el 54 al 57, nos vamos a encontrar que el apóstol Pablo llegó a Éfeso con un ministerio poderoso,
con un avivamiento poderoso, con una manifestación de parte de Dios poderosa. Cuando el apóstol Pablo entra a Éfeso, la Biblia enseña de que el evangelio fue recibido en aquel lugar. El apóstol Pablo tuvo persecución, tuvo oposición en aquel lugar, pero que hubieron un sinnúmero de creyentes que creyeron en quién, en el evangelio de Jesucristo. Sí. Pero cuando nos vamos al 64, al 67, cuando Nerón comienza a perseguir la iglesia, la Biblia, la historia enseña de que los mártires de la fe en esa época, de los que sufrieron, de los que padecieron, de los que fueron, de lo que Nerón mató, en esos mártires nosotros vamos a encontrar al apóstol Pedro, vamos a encontrar al apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros remontamos al 95, cuando el apóstol al Juan, nosotros remontamos a ese tiempo, nos vamos a encontrar de que el emperador que está de turno es Domiciano. Pero ¿qué pasa? Domiciano se levanta con una persecución tan grande sobre la iglesia que la historia enseña que Domiciano mató 40,000 y pico de creyentes. Intentó matar al apóstol Juan, freírlo en aceite, no pudo. Como no pudo matar al apóstol Juan, la historia enseña de que él lo exilió a la isla de Pasmo. Pero ¿qué estaba pasando en esos momentos? En esos momentos la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más conocidas en Asia Menor. Dicen los historiadores que la iglesia de Éfeso era la iglesia madre de todas las iglesias que estaban en Asia Menor en ese tiempo. Pero ¿qué estaba pasando? Que la iglesia de Éfeso estaba entrando en lo que era una corrupción adentro. La iglesia de Éfeso no solamente tenía persecución por el emperador, sino que habían en ese tiempo personas que pertenecían a la iglesia, que eran parte de la iglesia, que estaban intentando meter lo que es la corrupción dentro de la iglesia, de lo que es la apostasía dentro de la iglesia. Entonces, si trasladamos esos tiempos a estos tiempos, nos vamos a encontrar que en estos mismos tiempos hay un reguero de personas que están intentando también meter lo que es la corrupción dentro de la iglesia. Sí. Entonces, los hombres de Dios que le están pagando el precio a Dios, que le están siendo fiel a Dios en medio de persecución, en medio de guerra, en medio de batalla. Los hombres de Dios están siendo grandemente perseguidos. Y nosotros como iglesia debería de darnos vergüenza. ¿Usted sabe de qué? De nosotros levantarnos en contra del hombre de Dios que Dios está usando en el momento. Entonces, cuando tú te levantas en contra de un hombre llamado por Dios, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo, profeta? Tú le estás dando parte al enemigo que entre a tu vida y tome el control de tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que se levantan por celo ministerial. Sí, así es. Si nos vamos a la Biblia, Saúl persiguió a David. ¿Por qué? Por celo. Y hoy en día eso se ve. Entonces la gente está perdiendo el enfoque de la salvación y se está enfocando en perseguir los beneficios propios, cuando no es así. Todos los que estamos sirviendo a Dios, estamos aquí en este camino pagándole el precio a Dios, pero estamos esperando la venida de Cristo. Y es duro y es lamentable de que Cristo venga y nosotros no perdamos. De que Cristo venga y se lleve tu iglesia y tú y yo, que duramos 5, 6, 7, 8 años, 20 años del evangelio. Hay muchos que tenemos la vida entera dentro del evangelio. Que Cristo venga y nosotros no perdamos. Cuando todo lo que está aquí va a perecer. Cuando todo lo que se está persiguiendo va a perecer. Si entramos a la palabra, nos vamos a encontrar con que Jesús, en el capítulo 10 de Lucas, nos vamos a encontrar donde Jesús elige a 70 personas. Sí. Cuando Jesús elige a estas 70 personas, dice la palabra que Jesús le dio poder, le dio autoridad. ¿Para qué? Para que echaran fuera a los demonios, sanaran a los enfermos y hollaran serpientes. Dice la palabra que Cristo lo despidió de 2 en 2. Cuando Cristo lo despide de 2 en 2, profeta, la Biblia enseña
de que Jesús le dijo. Jesús le dio todas las indicaciones, lo que ellos iban a hacer en el camino. Incluso la Biblia dice que Jesús le dijo, si alguien lo saluda, no lo salude. Pero Cristo le está diciendo, no lo saluden, porque la costumbre del pueblo de Israel era que cuando alguien te saludaba, tú tenías que durar un X tiempo en la casa de esa persona. Entonces, Cristo lo está enviando con una asignación, con una misión, que ellos no pueden detenerse en el camino. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice en el capítulo 17 del libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. La Biblia enseña que ellos llegaron contentos, ellos llegaron gozosos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le mandó a ellos que hicieran, ellos lo hicieron. Pero ¿qué pasa? Ellos llegan con una alegría tan fuerte que ellos le dicen, Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetaban. En tu nombre, Señor, nosotros veíamos milagros extraordinarios. En tu nombre, Señor, no había cosa que nosotros no hiciéramos. Pero ¿qué pasa? Jesús dice, yo he visto descender a Satanás del cielo como un rayo. Y lo que más me impacta de esta palabra no fue que Jesús le dijera a ellos que vio a descender a Satanás del cielo como un rayo, sino que Jesús lo trae a ellos a la salvación y le dice, gócense, no porque en mi nombre ustedes hagan grandes milagros, no porque en mi nombre ustedes hagan grandes cosas, gócense porque su nombre está escrito allá arriba en el cielo. Dios mío. ¿Por qué? Porque ese es que tiene que ser el enfoque de nosotros como hombres de Dios. Cuando nosotros como iglesia dejemos de perseguir las añadiduras, nosotros vamos a comenzar a ver cosas poderosas en Dios. Porque hay gente que no ven cosas poderosas en su vida porque están persiguiendo las añadiduras. Y Cristo dijo, buscar el reino de Dios y su justicia y las cosas, lo otro va a ser añadido. Pero nosotros como iglesia, como siervos de Jesucristo, estamos buscando la añadidura y hemos dejado de buscar el reino de los cielos. ¿Cuáles son esas cosas que a nosotros como creyentes muchas veces nos hacen descuidar nuestra salvación? Bueno, ministro, llegan unos momentos en la cual Dios comienza a obrar en la vida de nosotros, ministerialmente y económicamente. Siempre el hombre le es más fácil serle fiel a Dios en escasez que en abundancia. Si usted analiza, ¿por qué te digo esto? Cuando tú te vas a la Biblia, tú te vas a encontrar con un Salomón que Dios lo prosperó grandemente, pero en esa prosperidad, esa fama, esa bendición que Dios le dio, ¿usted sabe lo que hizo? Lo que atraía la bendición que Dios le dio. Porque cada vez que tú eres bendecido por parte de Dios, hay personas que te van a seguir. Y nosotros como creyentes tenemos que cuidarnos mucho del ego. Tenemos que cuidarnos mucho de la vanagloria. Tenemos que cuidarnos mucho de creernos la película y darnos cuenta de que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Entonces, cuando tú comienzas a creer que no es Dios que hace y eres tú, ahí tú comienzas a descuidar lo que es la oración. Ahí tú comienzas a descuidar lo que es tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Luego que tú comienzas a descuidar esto, pasa de que ya un hombre que está desconectado del cielo, ¿con qué está conectado? Está conectado con las cosas seculares. Si nos vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar un Jesús que aun cuando la multitud le seguía por los milagros que él hacía, nos vamos a encontrar con un Jesús que se apartaba y se metía al monte a orar. Oraba. Jesús no andaba enfocado en que las personas lo sigan.
Llegó un momento dado donde Jesús le dice a la multitud, ustedes me siguen a mí por los panes y por los peces. La gente comenzaron a irse y Pedro le dice, Señor, el mensaje está muy duro. La gente se está yendo. Y Jesús le dice, ¿tú te quieres ir con ellos? Y eso es lo que pasa. A veces nosotros dejamos que las bendiciones que Dios nos da, que las cosas buenas que Dios nos da, nosotros por esas cosas descuidamos ¿a qué? Nuestra relación con Dios. Todo hombre que se descuida de su relación con Dios pierde el enfoque de lo que es su salvación. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo es el blanco. Y si Cristo es el blanco, nosotros tenemos que estar conectados ¿con quién? Con el blanco, que es Cristo. Eso es igual cuando tú conectas un aparato en electricidad. El aparato te va a funcionar conforme al aparato que tú compraste. Si tú tienes una lámpara, la conectas en electricidad, ¿qué va a hacer la lámpara? La lámpara va a prender. Pero cuando tú la desconectas de la electricidad, ¿qué va a pasar con la lámpara? Se apaga. ¿Te va a dar luz? No, ¿Y nosotros qué somos? lámpara de Dios. Sí, y somos la luz del mundo. Pero cuando nosotros, siendo la luz del mundo, nos desconectamos de Dios, ¿qué hacemos? Nos apagamos. Y andamos ¿qué? En oscuridad. Y eso es lo que pasa. Todo aquel que se descuida de su relación con Dios está caminando a oscura, está caminando hacia un vacío y tarde o temprano puede caer. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos guarda, Cristo es quien nos guía y nos dejó el Espíritu Santo y la Biblia dice que Él nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Se puede dar el caso de que nosotros estando ministrando, predicando, viajando, estemos perdidos haciendo esta función. Claro, profeta, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con una cita bíblica donde Jesús dijo, muchos en aquellos días dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos grandes milagros, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo hice lo otro. Y Él le dirá, apartaos de mí, no lo conozco, hacedor de maldad, preparado ¿para qué? Para el fuego eterno. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables. ¿Por qué te digo que los dones son irrevocables? Si nos vamos a la palabra, nos vamos a encontrar con que cuando Saúl, Dios lo hubiera desechado, Saúl estaba persiguiendo a David. ¿Y qué acontece? Saúl llegó a Ramat, donde estaba David y estaba el profeta Samuel. Pero las intenciones de Saúl era llegar allí y matar a David. Pero ¿qué acontece? Antes de Saúl llegar allá, donde estaba el profeta, donde estaba el David, el hombre que Dios hubiera escogido, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que Saúl comenzó ¿a qué? A profetizar. Sí. Y Saúl ya estaba desechado. Porque nosotros profeticemos, porque nosotros hablemos lengua, porque nosotros hagamos milagros en Dios. Eso no nos garantiza de que mañana nosotros tengamos la salvación asegurada. ¿Cómo tú te das de cuenta que un hombre está persiguiendo su salvación? Cuando el enfoque de ese hombre de Dios es de que la gloria siempre sea dada al Señor. Cuando el enfoque de ese hombre de Dios es tratar de ayudar a esos ministros, a esos ministerios que se vienen levantando. Cuando el hombre de Dios se guarda un testimonio irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos topamos con muchas situaciones donde hay grandes ministros que son usados por el Espíritu Santo. ¿Pero qué? Viven doble vida. Muchos andan en fornicación, le hacen guerra a un hermano que se está levantando, son criticones, son murmurones, le hacen guerra a los pastores. Y tú te vas a topar con todos esos tipos de situaciones. Tú te vas a topar con personas que son sacudidos, que tú lo ves que se sacuden y hablan más lengua que los corintios.
varón, y viven doble vida. Pero porque nosotros hagamos milagros no nos garantiza de que nosotros nos vamos a salvar. Porque lo que nos garantiza que nosotros nos vayamos a salvar es que nosotros imitemos a Jesucristo. Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y también Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahora es difícil tú encontrar, no es que no hay, ellos hay, pero es difícil tú encontrar una persona que sea humilde de corazón de verdad. Una persona que su enfoque sea, ¿usted sabe qué? De glorificar el nombre de Dios. Ahora mismo, profeta, tú organizas una actividad, tú das una campaña y a ti te van a apoyar las personas que son de tu círculo. Los que son de tu círculo, los que te conocen, los que han compartido contigo. Tú vas e invitas a una persona que le sirve a Cristo, que tú nunca te has relacionado con él a una actividad y es difícil de que vaya. No van, se quedan. ¿Por qué no van? Si es como dice un compañero que yo tengo en el trabajo, que él dice, nosotros estamos trabajando para el mismo bolsillo. ¿Por qué no van si nosotros estamos trabajando para el mismo reino? Si nosotros estamos trabajando para el mismo Dios. Y hoy en día el enfoque es brillar uno y no que brille la luz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú vas a una actividad y hay 15 evangelistas y el que está predicando está embojotado echando fuera un demonio y los otros están expectando diciendo vamos a ver si él tiene poder de Dios. Si él tiene poder de Dios, él tiene que echar fuera ese demonio. Entonces, una persona que tenga ese tipo de mentalidad puede salvarse. Una persona que nada más quiere que lo apoyen a él y no apoya al ministerio de otro, puede salvarse. Una persona que en vez de darle una palabra de levantamiento a alguien, lo que lo está pisando, lo que le está haciendo guerra, puede salvarse. ¿Por qué? Porque fíjate algo. Nosotros, los que decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, que tenemos al Espíritu Santo, somos los que más manifestamos las obras de la carne. Porque, fíjate, cuando tú te vas a la Biblia, los discípulos se menospreciaban unos a otros. Los discípulos tenían su indiferencia. Algunos se creían mejores que otros. Pero todo eso fue ¿cuándo? Cuando no tenían el Espíritu Santo. Luego de que ellos recibieron el Espíritu Santo, tú no vas a encontrar a un Pedro menospreciando a un Juan. Tú no vas a encontrar a un Pedro menospreciando a un Jacobo. Tú te vas a topar con unos discípulos que son uno. Tú te vas a topar con unos discípulos, Shama, que eran una sola carne. La Biblia dice que lo tenían todo en común. Si alguien tenía algo, no era de él, era de todos. Por eso es que cuando tú te vas a la Biblia, tú te vas a topar con que el Espíritu Santo, con que Dios mató a Ananías y a Zafira. ¿Por qué? Por su malicia. Sí. ¿Por qué? Porque donde reinaba la unidad, donde reinaba la armonía del poder de Dios y del Espíritu Santo, habían dos que querían meter malicia y Dios tuvo que sacarlo. Y eso es lo que pasa. A veces nosotros decimos que somos amigos del Espíritu Santo, que tenemos poder de Dios, pero las obras que estamos haciendo están dando a entender de que el Espíritu Santo no vive en nosotros. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar, Sansón era un hombre que manifestaba una fuerza extraordinaria cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Pero el Espíritu Santo vivía en Sansón. No vivía en Sansón. ¿Por qué? Porque el enfoque de Sansón estaba en quien, en Dalila. El enfoque de Sansón estaba en sus emociones. Cuando tú te enfocas en tus emociones, tú sabes lo que pasa, te desconecta de lo que es el propósito de Dios.
Los discípulos, para poder operar bajo el poder del Espíritu, bajo la dimensión del Espíritu, tuvieron que desligarse de todas sus emociones, porque las emociones lo que hacen es que detienen el propósito de Dios en la vida del hombre. Wow. Entonces, ministro, son cosas que pasan que a veces uno dice, ¿y qué es lo que está pasando? Tú te topas con evangelistas matándose uno a otro, criticándose uno a otro. Eso pasa. ¿Cómo que sí pasa, ministro? Eso se ve a diario. Cuando es muy difícil, no digo que no haya, es muy difícil que una congregación donde hayan 7 evangelistas, no haya una guerra en medio. Se dañó esto. Ay. Es muy difícil que en un sector donde hayan 15, 20 pastores, no haya un lío en medio de ellos. Quizá dirán, no, profeta, tú no puedes golpear esa área. No, guerrero, es que hay que predicar la palabra. Tal y como el Señor quiere que se predique. Porque hay temas que la persona no quiere que se hablen. ¿Por qué? Porque dirán, bueno, se me puede cerrar una puerta, se me puede cerrar esto, se me puede cerrar lo otro. Pero si usted y yo no practicamos eso, ese sombrero no tiene que servirnos a nosotros. ¿Qué consejo, hombre de Dios, tú le darías a esas personas que por una u otra circunstancia, los procesos, las batallas, han descuidado lo que es la salvación y se han descuidado de las cosas que Dios les encomendó a ellos? Bueno, profeta, yo les recomendaría a los que están pasando por ese tipo de situación que todavía estamos a tiempo, de que Cristo viene pronto. La venida de Cristo está a la puerta. La venida de Cristo está lo más cerca que nosotros no nos imaginamos. ¿De qué? De que nos pongamos a cuenta con Dios. De que si tenemos algún hermano en nuestro corazón, pidamos perdón. De que si hemos herido a alguien, si hemos maltratado a alguien, pidamos perdón y que nos perdonemos nosotros mismos. Y que nos levantemos y que nos apartemos de la mala práctica. Y que nos enfoquemos en que lo más importante es mi salvación y mi relación con Dios. Sí. No el ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio es una añadidura. El ministerio es una añadidura. Los dones son añadiduras. Lo importante es la salvación y nuestra relación con Dios. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros, ministros, durar 20 años en el Evangelio y que Cristo venga y nosotros no perdamos? No estamos en nada. Perdimos nuestro tiempo. Porque todo el que está aquí porque quiere salvarse. Yo no me quiero perder. Aparte de que tengo una relación con Dios y amo a Dios, porque sin yo merecerlo, a Dios en su infinita misericordia le ha placido bendecirme. Aún con todas las cosas buenas que Dios ha hecho por mí y las que seguirá haciendo, yo tengo que estar enfocado en salvarme, profeta. Sí. Porque de nada me sirve que yo sea un predicador reconocido en las naciones, de que la gente me conozcan aquí en la tierra y que en el cielo no me conozcan. Entonces, no estoy en nada, profeta. ¿De qué me sirve a mí ser el próximo T.B. Joshua? Manifestar los milagros que manifestó T.B. Joshua y que al final yo muera y yo me pierda. ¿O de qué me sirve ser un pastor de una congregación muy grande y que Cristo venga y yo me pierda? No me sirve de nada, no hice nada. Lo único que hice fue que serví de puente para que otros se salvaran y yo me perdí. Y ese no es el plan. El plan es servir para que otros se salven y yo también salvarme. Así es. Wow. Entonces, este momento que estoy aquí compartiendo contigo, lo quise aprovechar para recordarle a ese querido público, a ese querido oyente que sigue en tu canal, que sigue en tu contenido,
que no nos desenfoquemos de la salvación. Que no nos desenfoquemos de nuestra salvación. No importa la dificultad que estemos pasando, no importa las necesidades, no importa la guerra por la cual estemos atravesando. Que tengamos pendiente en nuestra mente de que Cristo viene y de que Cristo está a la puerta. De que estos sufrimientos, de que esta guerra, de que estos llantos, de que este dolor, de que esta enfermedad no va a ser para siempre. Esto es momentáneo. Lo eterno es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es lo que debe ser nuestro enfoque. En que nosotros caminemos por ese mar de oro, por esa calle de oro y ese mar de cristal. Que nosotros podamos estar junto con Cristo, donde allí no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tribulación, donde allí no va a haber ladrones, donde allí nosotros vamos a estar ¿con quién? Con nuestro Señor, con Jesucristo, Sí. con nuestro amado. Y eso es lo que nos debe de importar. Ese es el enfoque de nosotros, salvarnos y que otros se salven. Wow, poderoso. Y yo sé que usted que está ahí también está siendo tocado, está siendo bendecido con esta palabra que este hombre de Dios nos ha compartido en este momento. Hombre de Dios, si alguien pues quiere comunicarse contigo, pedir oración, invitarte, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, se pueden comunicar conmigo a mi número de teléfono 849-401-5814. Tengo muy pocas redes sociales, casi no soy seguidor en de muchas redes sociales, pero si alguien necesita la oración, se quiere comunicar conmigo, me puede escribir, me puede llamar y con gusto le atenderemos y le bendeciremos en el Señor. Amén. Así que usted que está ahí, no olvide suscribirse y compartir este contenido para que otros también sean bendecidos. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.